outra solución, póñome unha esquina. Non, pero se a mí non me costaba, non, que non reitor, que non. Non, si que a mí non me costa, sabes? E tamén non chego a ser cínico, son amigos. E cando son amigos, que dices, bueno, incluso cos que non amigos, non teño titulitis, nin teño... Teño esa sensación contigo, hemos coincidido. Sabes o que te digo? Nunca che armarei un problema na universidade porque me digas, pues échesme na esquina. Non teño esos problemas en absoluto. Pero era amigo. E ademais me axuda, me financia, me apoia. Sí. Bueno, empezamos con un pequeño retraso, pero prometemos ser breves en este acto de clausura. Tiene la palabra para empezar este acto de clausura Santiago Lago Peñas. Muy bien, pues muchas gracias, querido rector, querido alcalde, directora Xeral da Xunta de Galicia. Pues dar las gracias a todos los asistentes. Han sido 2 días de trabajo duro, de trabajo intenso, también de buena gastronomía, también de tormenta casi histórica en la ciudad de Ourense ayer por la noche. Segunda edición de un congreso que se está consolidando, que está teniendo un alto impacto. Un congreso que, como decía el primer día, lo que busca es el maridaje entre el mundo académico, el mundo universitario y el mundo de los profesionales, el mundo de los expertos, de las personas que están al frente en la administración local, no los cargos electos, sino la parte que tiene que ver fundamentalmente con los habilitados y con los gerentes, etc. La verdad, he de reconocer que organizar este congreso en Ourense es fácil. Y hacerlo en las condiciones que lo hemos hecho es fácil. Probablemente sea la ciudad gallega en la que esto sea así, que sea fácil organizar. Porque es una ciudad en la que las instituciones reman juntas. Diputación, Concello de Ourense, Confederación de Empresarios, cuando se les llama, en general, empresarios de los distintos sectores. Es una ciudad bien articulada, una ciudad en la que es fácil plantear proyectos comunes. Y la universidad es la pata que yo creo que está permitiendo que todas estas instituciones, en muchos casos, confluyan en proyectos comunes, ¿no? Y esto es algo muy importante para el grupo de investigación que dirijo, para el Grupo GEM, pero es algo también muy importante, me consta, para el rector, nuestro rector, que apuesta por el campus de Ourense, que apuesta por los que trabajamos aquí. La Universidad de Vigo es una universidad multicampus, sin campus periféricos, multicampus. Y las personas de Ourense pues, podemos trabajar en igualdad de condiciones que los de Vigo, en lo que tiene que ver a la organización interna, pero con una ventaja comparativa clara con respecto a los de Vigo, es que nosotros rápidamente y fácilmente contamos con las instituciones que nos dan amparo, soporte y apoyo. Esto es importante remarcarlo, porque a veces bueno, parece que cuando uno trabaja en Ourense relación a Vigo, bueno, pues tenemos un hándicap. Yo no veo el hándicap en ningún sitio, solo veo la oportunidad y me gustaría que otros compañeros y otros grupos de investigación del campus aprovecharan lo que nosotros llevamos aprovechando un tiempo. Por tanto, por mi parte nada más. Un agradecimiento a todos los asistentes, un agradecimiento a la Diputación de Ourense como patrocinador principal del evento, pero un agradecimiento que se extiende, por supuesto, pues a la vicepresidencia, que se extiende a la Alcaldía de Vigo, que se extiende al Banco Sabadell, a Clubers, a Heredia, en fin, todas las instituciones que nos están apoyando aquí, por supuesto, a la Universidad de Vigo, que es la que en el fondo pues, está permitiendo que todo esto se celebre en colaboración. Por tanto, gracias a todos y por mi parte nada más. Muchas gracias. Tiene la palabra Marta Fernández Tapias, directora xeral de Administración Local. Gracias, rector, alcalde. Sí, ahora sí. Querido Santiago, muchas gracias. Es un placer para mí estar otra vez aquí en Ourense, en el segundo congreso, segundo año que vengo a este congreso Red Localis,
Muchas gracias al comité organizador por su invitación un año más y destacar muy brevemente que congresos como este nos acercan más a la complejidad del mundo local. Habéis debatido estos 2 días cuestiones muy importantes que también desde la Xunta de Galicia consideramos y seguimos, como son, por ejemplo, la dimensión de la planta local para hacer una mejor prestación de servicios. Sabéis que la Xunta apuesta firmemente por la fusión de los ayuntamientos, incentivándola siempre que sea, por supuesto, una decisión tomada por ellos. También habéis analizado la nueva gobernanza en la contratación pública local, que es muy importante, el análisis del nuevo modelo de financiación y también el análisis de los impuestos, de los tributos locales. Y una cosa que es fundamental, en la que nos estamos volcando también en la Xunta de Galicia, que es el Big Data, el Open Data, al servicio de la transparencia, que, como sabéis, desde la Xunta de Galicia impulsamos un portal de transparencia local de Galicia para que todos los concellos, los dos ayuntamientos de Galicia, de manera gratuita puedan volcar ahí sus datos y cumplir así con toda la normativa de transparencia que exige hoy en día la legislación. También, en los últimos años, toda la evolución normativa nos ha hecho transformarnos, nos ha obligado a transformarnos a todas las administraciones. Y la transformación es una obligación que viene impuesta fundamentalmente por las últimas leyes, como digo antes, de la evolución normativa, como es la Ley 9 de 2013, la Ley 30 y la Ley 40 de 2015, la Ley 9 de 2017. Todas estas leyes nos obligan a transformarnos y nos ayudará, sin duda, esta transformación a prestar unos mejores servicios de todas las administraciones. Y es un camino que ya es imparable y que tenemos que seguir y en el que estamos avanzando, pero queda mucho trabajo por hacer. Y lo habréis comprobado en estos días que sois las entidades locales probablemente las que más estáis revolucionando este aspecto. Es un camino que tenemos que hacer juntos las instituciones y las administraciones, porque no es una cuestión de unos solos. Además de colaborar con el portal de transparencia que os he dicho con los concellos, también tenemos la plataforma de licitación, que queremos también que todos los ayuntamientos se puedan sumar a ella, y también son herramientas que damos para poder cumplir y mejorar los servicios que prestan todos los concellos. Vamos a seguir adoptando todas las medidas que sean precisas para poder continuar en este avance, que es imparable y creo que sobre todo que es el objetivo de todas las administraciones, mejorar el servicio de los ciudadanos. Y la verdad que con la diversidad que hay en el mundo local, que es heterogéneo, es totalmente diverso, creo que congresos como este ayudan a poner en común todos los problemas que existen y buscar las soluciones. Como dijo alguna vez Conchi Campos, que hoy no nos acompaña, que es codirectora de Red Localis, una vez la oí decir que no íbamos a inventar la rueda porque ya estaba inventada, pero que íbamos a tratar de mejorarlo. Y bueno, ese es el camino que debemos de seguir, poner en común las nuevas ideas y seguir colaborando y trabajando todos juntos para conseguir una mejor eficiencia de todos los servicios. Nada más, muchas gracias. Muy bien. Tiene la palabra el alcalde de Orense, Jesús Vázquez Abad. Alcalde y compañero. Buenos días, querido reitor, querida directora general de Administración Local, querido Santiago, y a todos, muchas gracias por estar aquí nuevamente en esta ciudad, ¿no?, por segundo año consecutivo. A todos, en especial también a los que son mis compañeros de la Comisión de la FEN de Transparencia y que ayer por la tarde nos reunimos aprovechando también esta magnífica ocasión de este congreso. Yo espero que lo hayan, que además de trabajar, porque me consta, y ayer lo decíamos en la comisión, estoy muy contento de ser el presidente de esa comisión, porque me ha también ayudado a creer más todavía, si cabe, en el esfuerzo que hacen muchísimos funcionarios por dar un servicio cada vez más eficiente a nuestros ciudadanos, que al final es a lo que nos dedicamos como servidores públicos que somos los funcionarios, pero también los políticos, ¿no? Todo el mundo, es cierto que los tiempos han cambiado, ayer lo hablábamos, no llega que nos quedemos con la necesidad, sino que hay que provocar esa verdadera transformación y hay que pasar al hecho, ¿no? En estos años las circunstancias nos han obligado a ir o a remar,
con factores que convergen y que en un principio pudiesen ser entendidos como antagónicos, pero sin embargo nos toca bueno, pues manejar el barco en una dirección. Me refiero, como todos ustedes saben, pues al cambio político también que hay y a la percepción de la vida política. Todos los casos de corrupción nos ha llevado a que la propia administración imponga cada vez normas más restrictivas de cara a lo que es la decisión política y también de los propios técnicos, y ustedes padecen también ese cambio normativo, ¿no? Por otro lado, tenemos una ciudadanía cada vez más exigente y hay que tratar de conjugar esos factores. Estamos obligados a ser eficaces y eficientes. Estamos obligados a dar un servicio cada vez mejor, más cercano y más pronto, al mismo tiempo con una normativa y una burocracia que cada vez nos exige más, con unos recursos muy escasos. Por lo menos me refiero ya al ayuntamiento en el que tengo, bueno, pues ese honor de ser alcalde, donde la contratación cada vez también se ha dificultado más y por tanto muchas veces tienes dificultad, no porque no quieras, y esto lo digo siempre públicamente, no es que nos neguemos a ser transparentes, ojalá tuviésemos esa capacidad para que cualquier decisión, cualquier compra, por mínima que sea, cualquier actuación que afectase a nuestros vecinos pudiese estar inmediatamente. Por lo menos lo digo por mi parte, pero es verdad que tenemos muchas limitaciones y eso impide que podamos actuar con la rapidez. Para mí es un placer teneros como compañeros y el poder es trabajar de la mano con todos vosotros. Hacéis un trabajo maravilloso y este congreso de la Red Localis pues viene en cierta medida a ser ese complemento a mayores de ese magnífico trabajo que también desarrolla la propia comisión, donde cada vez que se crea un grupo de trabajo, y lo digo claramente, es que se levantan las manos. Se levantan las manos porque hay compañeros que son voluntarios sabiendo lo que eso implica pues para desarrollar un protocolo, para desarrollar un nuevo documento, para que pueda estar después a revisión de los distintos partidos políticos, de las administraciones, y yo realmente lo digo y lanzo esa lanza a favor de mis compañeros porque quedo maravillado cómo se trabaja en esa comisión de transparencia, cómo se trabajaba y desde luego muchísimas gracias. Remato lo que es mi intervención deseando que lo hayan pasado bien. Sé que son trabajadores natos y les quedó poco tiempo para el disfrute. Están en una ciudad bimilenaria y antes decía Santiago Lago que estamos entre compañeros. Él es mi rector. Él es mi rector porque yo soy profesor en la Universidad de Vigo, él es mi compañero en la facultad y aquí hay otros compañeros también en la facultad, por lo tanto estamos todos en casa. Es cierto que en esta ciudad, a diferencia de lo que pueda parecer, las cosas se hacen más fáciles porque el carácter de la propia ciudad y de su gente lo hace ser más fácil. Nos conocemos todos y todos tratamos de buscar esa implicación con un único objetivo. El rector es un nuevo rector, ha tomado posesión hace escasamente una semana, yo le deseo lo mejor porque lo mejor para él va a ser lo mejor para mi universidad. A partir de ahí, evidentemente, nos tocará luchar y yo sé que vamos a contar porque no solo como miembro del campus de Ourense, y me estáis entendiendo mis compañeros, sino como alcalde de la ciudad trataré siempre, por supuesto, que la ciudad de Ourense con ese campus centralizado, focalizado en ese campus agua, que fue el primer campus especializado de lo que podrían ser llamados campus periféricos. Hasta aquel momento existían los famosos campus internacionales que pusiera en marcha en el último periodo del gobierno de Zapatero, la ministra Cristina Gormendio. Bueno, pues dentro de lo que ha sido esos campus periféricos, el campus de la ciudad de Ourense está focalizado, tiene un objetivo, tiene un camino a seguir, tiene unas pautas y en eso remamos todas las administraciones, Xunta, Diputación y entes locales en esa misma dirección y ahí confluimos. Es la ciudad del agua y así queremos que nos conozcan y tratamos de poner elementos de agua, y permítanme la broma, en todo nuevo edificio que ponemos en marcha. La nueva estación intermodal será el elemento del agua un elemento distintivo, etcétera, etcétera. Pero ayer me he pasado. Yo quería que ustedes fueran habitantes de la ciudad del agua, pero reconozco que se me fue la mano, se me fue un poquito la mano, ¿no? Se me fue la mano. Es una ciudad que llueve 90 y pico días al año, pero a mucha diferencia de lo que pueden ser otras ciudades como Santiago de Compostela en cuanto a días, no ya en tanto litros. Pero la verdad es que la tormenta de ayer yo nunca la he vivido
en esta ciudad y llevo 30 años, una tormenta de tal magnitud, de golpe, cuando parecía que todo iba a ser una noche normal, ¿no? La verdad que nunca lo he visto y la verdad es que hemos tenido muchísimas incidencias desde árboles caídos y nuestras propias, nuestras propias empresas y otros edificios públicos que han padecido esa tromba de agua, incluso el propio ayuntamiento. Disfruten, lo que les pido es que sean los mejores embajadores de la ciudad de Ourense y allá donde vayan digan que hay una ciudad maravillosa, que es la puerta de entrada a Galicia, que tenemos un patrimonio, una cultura, una gastronomía y una parte termal que las hacen única y diferentes, ¿no? Y eso es lo que me gustaría, que se lleven esa imagen de una ciudad preciosa a sus casas y que nos puedan recomendar, desde luego, a todos sus amigos. Muchísimas gracias. Bueno, me toca a mí como rector cerrar este acto y la verdad es que tengo muy poco que añadir. Lo que pasa es que sí quiero aprovechar la oportunidad, alcalde, directora xeral, Santiago, para insistir un poco en algunas de las ideas que han surgido aquí, que se han planteado y que yo, desde luego, como rector recién elegido de la Universidad de Vigo, comparto, ¿no? Una de ellas es que la colaboración es siempre mucho mejor que la competencia. Aunque vivimos en un mundo competitivo en el cual todos nos colocan en rankings, nos colocan en clasificaciones y estamos continuamente midiéndonos qué tal lo hacemos con respecto a los mejores, qué tal lo hacemos con respecto a los que están en el pelotón de cola. Sí es cierto que el trabajo que nos permite mejorar es el trabajo colaborativo. Y en ese sentido yo quiero decir que efectivamente Ourense es un sitio realmente bueno para trabajar. Yo lo que me he encontrado es colaboración entre nuestra institución, que desde luego tiene una voluntad de colaboración tanto con las instituciones como con las empresas. Creo que el primer alcalde que he visitado es el alcalde de Ourense, el primer presidente de Diputación que he visitado también es, y lo que encuentro son puertas abiertas. Y esas puertas abiertas yo creo que son importantes para el futuro social, ¿no? Para el desarrollo de la sociedad y para lo que al final creo que todos estamos comprometidos, que es la mejora de la vida de los ciudadanos. Entonces yo creo que aquí encontramos un germen de trabajo en que la universidad tiene sus puertas abiertas, la Diputación también, el Concello también, y todavía no he hablado con la Confederación de Empresarios, pero por lo que comenta Santiago, creo que todos podemos remar en el mismo sentido. Entonces, creo que tenemos una oportunidad bárbara de olvidarnos ese término, para mí, desagradable, de campus periférico. Yo quiero que el campus de Ourense no sea considerado nunca más un campus periférico. Efectivamente, es un campus especializado, es un campus en el que vamos a luchar en el siguiente mapa de titulaciones para que se fortalezca todavía más, buscando, eso sí, sinergias con las titulaciones existentes y con las fortalezas que tiene la ciudad y que tiene la provincia, que son muchas, y creo que lo vamos a conseguir entre todos, ¿no? Creo que es importante este punto de vista, desde luego, desde las administraciones públicas y también desde la iniciativa privada. Somos efectivamente una universidad multicampus, en la cual inicialmente creo que era bastante más difícil trabajar, y ahora que tenemos campus especializados, en realidad creemos que más que ser una desventaja, son una serie de oportunidades. Un campus único en el que estuvieran todos los conocimientos, pues tiene alguna ventaja, pero desde luego no llegamos a todo el territorio, y creo que también la universidad debe jugar un papel de vertebración del territorio. Y luego ya, pues para terminar, agradecerle a Santiago Lago y a todo el equipo que ha formado parte de la organización, todos sus esfuerzos, y pedirles además que sigan un poco por la senda que yo también quiero incentivar dentro de nuestra propia institución, de que la universidad esté más expuesta al público. Yo creo que tenemos que ser transparentes, por supuesto, como muy bien comentaba el alcalde, en todos los temas que tienen que ver con la gestión de lo público y con el reconocimiento de las cosas que se hacen, pero creo que además debemos jugar un papel de fermento social, que permita que ese conocimiento no se quede en las aulas, que ya está bien, porque nuestros titulados al final lo hacen llegar, pero que también estemos presentes en los medios públicos de comunicación y en cualquier foro al que se nos invite. En ese sentido, Santiago está cumpliendo un papel de embajador de primer nivel, pero le voy a pedir a muchos más de nuestros profesores que se sumen a este tipo de iniciativa. Y no iba a hablar, pero bueno,
me he extendido un poco. Agradecer de nuevo la participación de distintas instituciones, de la Xunta, de la Diputación, del Concello y de todos los que han apoyado este congreso. Agradecer de nuevo el trabajo de todos y no os aburro más. Este congreso queda clausurado y muchas gracias a todos por venir.